radioschooling.com. Hola, estamos aquí con Laura Mascaró. Laura, ¿qué deberían saber unos padres antes de desescolarizar? Antes de desescolarizar, dos cosas. Primero, tener claro por qué y para qué se están planteando desescolarizar. Tienen que examinar muy bien cuáles son sus motivos y cuáles son sus posibilidades. Y luego, por supuesto, se tienen que informar de la situación legal y saber a lo que se exponen, sobre todo si desescolarizan en primaria o secundaria, que es cuando ya se supone que la escolarización es obligatoria. Hay familias que desescolarizan sin haberse informado y de repente se encuentran con la visita de servicios sociales, que para ellos es totalmente inesperada, o con la Fiscalía de Menores directamente, y se pasa un mal trago, obviamente. ¿Cómo suele ser la cadena de acontecimientos que sigue una familia cuando desescolariza? Una familia normal, que va a educar en casa de verdad y que se lo toma en serio. ¿Qué le suele pasar cuando desescolariza o qué suele hacer? ¿Cómo suele ir la película? Lo primero es que obviamente tienes muchas dudas, por más que hayas leído y te hayas informado, da igual, vas a tener 1000 dudas, que es lo normal y lo lógico en este tema y en cualquier otro que haga referencia a la crianza de los hijos. Entonces resulta que justo cuando la gente te pregunta más y te cuestiona más es cuando tú menos preparado estás para contestar, y cuando va pasando el tiempo y tú te vas cargando de argumentos, entonces ya la gente se ha acostumbrado y ha dejado de preguntar, que es una pena, pero bueno, así es como va. Entonces, si a todo el problema que puede suponer adaptarse a esta nueva forma de vida, porque muchas veces familias que tienen que adaptar pues sus trabajos, sus casas, su lugar de residencia, hay un montón de cosas en la vida que te pueden cambiar a raíz de sacar a tu hijo del colegio. Si a esto le añades un posible proceso judicial que tenemos ahí colgando sobre nosotros como una espada de Damocles, claro, hay gente que realmente llega a sufrir mucho a nivel personal y a nivel familiar. Entonces tenemos que intentar quitar todos los problemas que podamos para que la adaptación a esta nueva forma de vivir sea lo más sencilla posible. Porque normalmente la escuela reacciona de una manera estándar, o reaccionan cada escuela de una manera diferente cuando se decide desescolarizar. Si estás en primaria o secundaria, casi siempre, 99% de los casos, van a activar el protocolo de absentismo, excepto que sea un colegio completamente privado con currículum extranjero y esas historias, que esos te dan la baja y punto, pero son los menos. ¿Qué es lo que se suelen pensar los padres o cuáles suelen ser los errores más comunes que cometen? ¿A nivel legal? Sí, a nivel legal, sí. A nivel legal, primero, creer que porque hay gente que está educando en casa esto es legal, o porque hay normas que dicen que hay derecho a la educación, tú puedes educar en casa. No, hay leyes que dicen esto, pero esas leyes están desarrolladas y la ley de educación dice que hay que escolarizar durante 10 años. Ese es el primer error. Ahora bien, cuando yo digo que educar en casa no es legal, no digo que no lo hagan. Todos los derechos civiles se han conquistado porque ha habido gente que ha hecho lo que consideraba que debía hacer a pesar de la legislación que lo regulase. Es el primero. Lo segundo es creer que si te vas empadronando en diferentes sitios te van a perder la vista. No, hoy en día estamos fichados por 1000 lados y no vas a desaparecer tan fácilmente. Hay gente que hace cosas así, hay gente que incluso se atreve a empadronarse en el extranjero pero seguir viviendo aquí o a falsificar documentos para que les den el acceso al CIDEAT, y cosas que al final te van a perjudicar más de lo que te puedan beneficiar a corto plazo. ¿Por qué crees que desescolariza a la gente? Yo, por la gente que he conocido, directa o indirectamente, en España hay un gran porcentaje de familias que desescolarizan porque tienen una mala experiencia previamente dentro del sistema. Y no me refiero a una experiencia de los padres, sino de los propios hijos. Hay mucha gente que no tiene un rechazo de entrada al sistema, mucha gente que no se plantea educar en casa desde que nacen los niños ni desde antes, sino que han entrado en el sistema probablemente porque es lo que hace todo el mundo y es lo que en teoría hay que hacer, y les ha ido mal por el motivo que sea. La gran mayoría de la gente en España llega por esta vía, lo cual debería darnos que pensar. Entonces tú, como abogada, por ejemplo, ¿qué les recomiendas que hagan o que no hagan? ¿Hay alguna recomendación básica que les puedas dar? Sí, lo primero es que no se precipiten.
que si el niño ha estado un año en el cole o 2 o 3, no le viene de estar 2 semanas más, aunque sé que a veces es más fácil de decir que de hacer, porque cuando es que tu hijo lo está pasando mal, lo que quieres es llevártelo ya. Pero que no se precipiten, que se informen bien, que pidan la baja por escrito, pero sin dar explicaciones, porque hay gente que se cree que escribiendo una carta de 3 folios al director explicándole las bondades de la educación en casa se lo va a camelar, y eso no es así. Explicaciones las mínimas, pero pedir la baja por escrito sí, para que quede constancia de que tú has intentado dar de baja a ese niño. Y luego lo siguiente y muy importante es que si te llegan a denunciar, contratar a un abogado lo antes posible, y a un abogado a ser posible que sepa de este tema, porque ha habido gente que se ha ido a un juicio civil con un abogado penalista y gente que se ha ido con un abogado de empresa. Entonces, no digo que no puedan hacerlo, pero si tú tienes que ir a un médico, vas a buscar el especialista de aquello que te duele. ¿Servicios sociales se suelen meter en estos temas de desescolarización? Normalmente, si no viene por protocolo de absentismo, no. Y es más, sobre todo si vives en un sitio grande, lo más probable es que pases desapercibido, y si vives en un sitio pequeño tienes la posibilidad grande de conocer personalmente a los asistentes sociales. Entonces, ahí hay una vía que también deberíamos aprovecharla, que es ya de persona a persona. Ya no hablo de administración, ni de sistema, ni de políticos, de persona a persona. A veces uno puede llegar a un asistente social o incluso a un fiscal o a un inspector educativo. Es mucho más fácil de lo que puede parecer. ¿Cómo ves la situación del homeschooling ahora aquí? Yo veo que cada vez hay más familias interesadas, no solo en conocerlo, sino en practicarlo, pero que hay mucho miedo después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es un miedo por una parte lógico, pero que también se tiene que relativizar cuál es el efecto real de esta sentencia. Y además, el Tribunal Constitucional, como cualquier otro tribunal, puede cambiar el criterio, pero nunca va a cambiar si no le llegan los casos. Entonces, ahora parece que la gente dice, bueno, si pierdo, he perdido y ya no puedo llegar hasta el Constitucional, y eso es mentira. Es más, es lo contrario, deberías llegar más que nunca para ver si va cayendo un caso detrás de otro hasta que gire otra vez la tortilla. ¿Las organizaciones de homeschoolers o los padres homeschoolers crees que deberían hacer más o trabajar en una dirección distinta de la que han trabajado hasta ahora? Yo creo que lo primero que deberían hacer, o deberíamos hacer, me incluyo, es trabajar localmente para cambiar los protocolos de absentismo, porque es en la práctica por donde nos están cogiendo, por los protocolos de absentismo. En general, luego siempre hay otro tipo de casos y siempre está ese porcentaje de familias que no tienen ningún tipo de problema a nivel legal, pero que sería mucho más efectivo trabajar a nivel local y a nivel autonómico para cambiar las normas, digamos, de más bajo rango, que son las que nos perjudican, más que hablar de cambiar la Ley Orgánica de Educación o la Constitución o lo que sea, que ya es una cosa como más inabarcable. ¿Tú crees que la persecución del homeschooling, si es que hay una persecución o la relativa persecución que hay, ocurre por temas estrictamente legales o son más directrices políticas o decisiones personales de los funcionarios? Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, el ansia de control que tienen los funcionarios. Por otro lado, y muy relacionado, el miedo del Estado, si se puede hablar del Estado en general, de que escapemos a la labor de ingeniería social que se está haciendo a través de las escuelas, porque consciente o inconscientemente escapamos a esa ingeniería social, y eso siempre es un peligro para el poder, para el establishment. Entonces yo creo que sí hay persecución, es obvio que hay persecución, cada vez hay más familias denunciadas, cada vez hay más miedo, están consiguiendo que la gente tenga miedo, y en parte es también porque los propios funcionarios que han de aplicar las leyes no las conocen bien. Hace falta también una labor de pedagogía de los padres hacia los inspectores de educación, los asistentes sociales, etcétera. De acuerdo, Laura, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias.